Nada, buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría comenzar saludando a las personas con las que comparto esta mesa. Jacinto Fuentes, que todos lo conocéis, presidente de la asociación, y también a Jesús Bastante, que es el protagonista de esta tarde con la conferencia que va a impartir. Y bueno, para mí es un placer poder estar esta tarde aquí después de esta semana de lluvia, que por fin hoy podamos empezar a recuperar algo de normalidad también con este acto tan bonito. Así que agradeceros a todos y a todas vuestra presencia y, por supuesto, bueno, daros la bienvenida a este aula de cultura de la Diputación de Jaén, en un día como hoy en el que comenzamos una nueva edición de Invierno Jacobeo, que es la 9ª edición, si no recuerdo yo mal, y que bueno, ya es una cita que forma parte de este calendario cultural que tenemos en Jaén, gracias al compromiso de la asociación, a la que además me gustaría reconocer ese papel fundamental que tenéis todos los días del año, no solamente con esta iniciativa, sino día a día, con esa puesta en valor que hacéis del camino, en el que trasladáis muchísimo más que un camino como algo patrimonial o histórico, sino algo para sentirlo desde la espiritualidad, desde la convivencia y desde muchísimos puntos de vista que yo creo que nos enriquecen a todos y a todas. Así que muchas gracias a ti, que encabezas la asociación, pero a todas las personas que te acompañan, que sé que tampoco estás solo en ese camino. Y bueno, la verdad es que para nosotros, para la Diputación Provincial, es un lujo poder seguir colaborando con vosotros y de alguna manera también acompañaros, ¿no?, en esa puesta en valor. Sabéis que para esta institución también es importante apostar por el camino. Se han hecho también algunas actuaciones para la puesta en valor del camino mozárabe por parte de la Administración provincial, porque somos conscientes de ese importantísimo valor. Y aquí la asociación también ha jugado un papel fundamental, porque siempre hemos pensado que era imprescindible hacerlo de la mano de quienes mejor conocéis el camino. Y al final pues sois vosotros, porque lo recorréis, lo cuidáis y lo explicáis. Y yo creo que era fundamental. Así que, como decía, hoy arranca este invierno jacobeo con esta conferencia Santiago en el fin del mundo de Jesús Bastante. Y desde luego yo espero que disfrutéis de las distintas conferencias que están programadas, porque sin duda, bueno, nos van a dar otra perspectiva muy interesante también de lo que es el camino para todos los partos. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias y les cedo la palabra a Jacinto. Y yo me voy a bajar ahí si no te importa. Sí. Así que nada, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me voy a presentar, porque ya me ha presentado África. Quiero dar las gracias primero a todos vosotros, vosotras, a todos ustedes, por aparecer por aquí en este día que por la tarde parece ser no ha dejado el mal tiempo fuerte, salir a la calle y no despeinarnos, porque el aire y el viento que ha habido estos últimos días ha sido aire de Jaén, multiplicado por 5 en algunos sitios, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer también, aparte de a todos vosotros, bueno, el reconocimiento a la Diputación, el cedernos esta magnífica instalación del Aula de Cultura de la Diputación Provincial, y nos cede en cuanto le pedimos, nos ajustamos en fecha y siempre están disponibles para hacerlo. Este lugar, que ya lo tuvimos hace tiempo y todavía no sé por qué se abandonó, volvemos a él, y la verdad que incluso el propio Jesús, cuando lo ha visto, digo, te va a sorprender porque no es una cosa, no un salón a lo cotidiano, ¿no?, que es un poco más rarillo, ¿no? Es distinto, raro no distinto, ¿no? Y aquí lo tenemos. En fin, deciros que, luego lo repetiré al final, que la próxima semana tendremos otra conferencia en el mismo sitio a la misma hora, como dicen las sevillanas, pero con gente distinta, ¿no? Vamos a hablar de la seguridad en el camino,
Y el último día lo haremos porque es una proyección, una película en blanco y negro de los años 50, francesa, y no puedo decir más nada que están haciendo el Camino de Santiago en aquella época. Tiene imágenes espectaculares con la España más cañí de la década de los 50 del siglo pasado que merecen la pena, ¿vale? Eso será en la sala de proyecciones de la Universidad Popular, en la Avenida Andalucía, y todos los actos van a ser a la misma hora, ¿vale? Bueno, pues hoy tenemos aquí en esta primera conferencia a Jesús bastante, y a mí me sorprendió el que vino a Jaén y la asociación no se enteró de que venía un hombre a hablar del Camino de Santiago. Mi equipo de marketing. Bueno, pero es que estábamos en la séptima jornada jacobea y él estaba en el diario Jaén ofreciendo una charla sobre su libro, presentándolo, y nosotros estábamos aquí que no nos habíamos enterado, pero sí estuvo Mari Carmen y Jesús y Luis estuvieron allí y te trajeron un libro. Yo también luego lo conseguí al poco tiempo y la verdad es que sí. Y en el primer capítulo ya me enganchó el libro. El primer capítulo ya me enganchó, bueno, las cosas están en el ambiente del camino y te engancha. Y cogí una estrofa, y el otro día, de las que subrayo cuando voy leyendo, que me gustan y tal. Santiago y los suyos llegaron de noche en una pequeña embarcación. Allí les esperaban hombres desconocidos, que nada más atracar los subieron a un carromato y desaparecieron. A las pocas horas, sin embargo, un gran tumulto alertó a nuestros espías. Procedía del desierto. Así informaba un tal Josafat la llegada de Santiago, el hombre del trueno, el mejor amigo, dicen, de Jesús. Digo, así llegaba al puerto de Cartago Nova, de la actual Cartagena. Y a partir de ahí, pues la verdad que os digo que hay un episodio ya muy mediado, que tuvo una madrugada, no podía dejar el libro, no podía dejarlo y me tuvo enganchado pues 3 o 4 horas que no podía dejarlo. Ya lo siento, pero me alegro. Sí. Bueno, pues hablar un poquito de Jesús. Hoy vamos a empezar, como digo, con él. Nace en 1976, es madrileño, aunque tiene familia... Mi madre es de Martos. Su madre es de Martos. Ha venido aquí a llevarse un poco de aceite, o sea, ha pegado... Mucho aceite. Tiene familia en Martos, por aquí hay un tío suyo y un primo. En fin, agradezco también su estancia aquí para escucharlo. Es licenciado en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense y actualmente ejerce, si no fallan mis apuntes, como jefe de Religión Digital. Redactor jefe de Redacción Digital, que es el principal portal de información socio-religiosa. También coordina la sección religiosa del diario.es. También es escritor, como lo podemos ver, y me sorprendió hace 2 años, metiéndome en su currículum, que había escrito ya. Y bueno, pues tiene biografías, hay novela histórica, hay títulos como Dímelo en cristiano, El Padre Ángel o El Papa Francisco. Y como novela histórica supimos de este libro de Santiago en el fin del mundo, que aparte de ser histórica, o por lo menos se pretende que sea histórica, que se editó en 1921, es un libro especial. Yo he recogido entre muchas cosas. La verdad que cuando lo pusisteis cuando va injerto en la contraportada, ese comentario de Nieves con Costrina, que habla de él. Nieves es muy atea. Ahora os explico. Súper atea. Dice: el mejor Santiago es el Santiago inventado. Por eso se agradece que Jesús bastante nos regale esta entretenida novela y deje claro que el camino es producto de su imaginación y que los hechos no son hechos, son ficción. Bueno, eso es lo que me quedó un poco también sorprendido por esto. Así que, bueno, tenemos un semijienense, adoptado, se fue a Madrid, pero es de aquí, es de Martos, de la tierra de... El problema que tenemos los de Madrid es que no tenemos pueblo. Entonces mi padre, que no
Mi padre es de Daimiel y no íbamos mucho a su pueblo, pero nuestro pueblo era Martos. Como debe ser. Como debe ser, allá a las faldas de la Peña, en la calle Alta, sí, ¿no? Estuve muchísimo tiempo. Bueno, pues nada, no entretengo más. Jesús bastante Liébana, pues lo tenemos en nuestro primer día del 9º invierno Jacobeo. Adelante, Jesús, gracias. Muchas gracias, Jacinto. Gracias, África. No es extraño, es súper especial el lugar donde estamos hoy y la ciudad también, ya lo hemos comentado. Venir a Jaén siempre es una buenísima excusa para llevarme aceite, para ver a la familia, para intentar infructuosamente convencer a mi madre de que vuelva a su pueblo. Mi madre está muy mayor ya y no está para viajar, pero siempre está queriendo regresar y esperemos que pueda hacerlo antes de que vengan otras cosas. Y también a ver amigos, aquí hay un compañero de Getafe que hemos nacido y crecido juntos y nos hemos pegado muchas veces y hemos estado en un montón de historias y aquí le tengo viviendo. Él sí que es un jienense, los dos sois jienenses, con familia aquí ya y viviendo hace muchísimo tiempo aquí. Y mira lo que son las cosas de que tengo que escribir un libro o que me llaméis para que nos veamos. Solo por esto ya merece la pena. Luego ya decidiréis vosotros si merece la pena más de lo que yo digo. A mí no tenía pensado, pero si quieres empezamos explicando lo de Nieves. La audiencia es tuya ya. Yo soy muy amigo de Nieves Joncostrina, que es, como tú bien has dicho, es una magnífica divulgadora, profundamente anticlerical, y yo le propuse aposta que no me hiciera un prólogo ni un epílogo de la novela, sino que me hiciera un desmentido. Entonces ella, en 4 páginas, destroza la tesis de la novela, que no pasa nada porque es una novela, porque ella piensa con toda la razón del mundo, no solo que Santiago no estuvo nunca en España, sino que los restos no son de Santiago, que Santiago ni siquiera existió y que todo este movimiento de Jesús y del Evangelio es un invento de una institución como la Iglesia para ganar dinero y fomentar el poder y todas sus cosas a lo largo de la historia. Esa es su tesis, que yo no comparto, pero que me parecía un ejercicio interesante y yo creo que en una novela nunca se había hecho el de dejar que otra persona, más famosa que tú, mejor periodista que tú y mucho mejor divulgadora que tú, te destroce la tesis de la novela. Me pareció un ejercicio de diálogo interesante y nunca estamos... yo creo que estamos faltos de cualquier tipo de ejercicio de diálogo en cualquier circunstancia, en cualquier momento, para hablar de lo que sea de Santiago, sea de política o sea de lo que se nos ocurra. Pero es verdad que a la hora de hablar de Santiago y del Camino de Santiago, lo primero que a lo mejor habría que plantear es: ¿existió Santiago? ¿Quién fue Santiago? Y después, si queréis, nos ponemos a plantear si Santiago llegó a estar o no en nuestra piel de toro, en vida o en muerte, porque no es lo mismo hablar de el sepulcro de Santiago, que es donde, según la Iglesia, reposan los restos del apóstol, lo cual no quiere decir que el apóstol estuviera aquí nunca en vida, o decir que también lo estuvo. Claro, Santiago, como bien tú decías, es uno de los 12 apóstoles, es uno de los grandes amigos de Jesús. Santiago y Andrés, Andrés y Pedro son hermanos, y Santiago y Juan el Evangelista, también son hermanos. Son los 4 grandes amigos de Jesús. A Santiago le conocen como el hijo del trueno, porque de los dos hijos del Cebedeo, Santiago y Juan, Santiago era el más español. Era el que más tiraba de corazón, el que más arrojo tenía, el primero que se lanza junto con Pedro a defender a Jesús cuando los soldados romanos vienen a por él, el que también se mete en líos. Es el hijo de la madre que le dice a Jesús: quiero que mis 2 hijos tengan un lugar en tu futuro gobierno. Y es cuando Jesús les enseña a los apóstoles que lo que traigo yo aquí no son cargos, sino es dolor y es sufrimiento. Y si queréis beber mi cáliz tendréis que morir y sufrir. Y de hecho Santiago es el primero de los 12 que muere ajusticiado en Jerusalén. Santiago, como buen hijo del trueno, es un hombre con mucho carácter, y eso define su forma de ser y su forma de entender tal y como lo conocemos. Hay pocos escritos que hablen de la presencia de Santiago, excepto en los evangelios y algún que otro apócrifo. Hay un evangelio de Santiago que es muy, muy, muy interesante. Yo os recomiendo que... Hay un libro, yo vengo aquí también a vender mis libros, pero hay un libro muy interesante de un catedrático
un historiador que se llama Antonio Piñero, que tradujo todos los evangelios apócrifos al castellano. Es delicioso, porque podréis descubrir a un niño Jesús muy niño y que se aprovecha de sus poderes para... llega incluso a matar a un amigo suyo y luego lo revive. Es un niño muy bromista. A ver, hay que tener en cuenta que son apócrifos, pero descubren muchas cosas de la vida de Jesús y de la Jerusalén y de la Israel del siglo I. Los Reyes Magos no están en los evangelios sinópticos, están en los evangelios apócrifos. No quiere decir que los apócrifos no sean ciertos. Y en la vida de Santiago, en los apócrifos, en el evangelio de Santiago, descubrimos muchas cosas del Santiago que pudo ser. Por ejemplo, es un hombre que estuvo casado, que tuvo 3 hijos, que tenía una profesión, que tenía un grupo de amigos y que, como dice el Evangelio, dejó todo para seguir al Maestro. Y hay otro momento del Evangelio, que es el que nos traza hasta Hispania, en el que Jesús, ya resucitado, les pide a los apóstoles que sigan adelante con su misión cuando ya no esté. Y les dice, y predicad mi palabra hasta los confines de la tierra. Ese hasta los confines de la tierra, o hasta el fin del mundo, como titulamos en la novela, es lo que lleva al discípulo más arrojado, os hemos dicho que era muy español, al más valiente, también al más audaz, también probablemente al más alocado de todos ellos, a ir más allá. ¿Estuvo Santiago en España? En Hispania, pues hay pocos testimonios que nos puedan decir que esto es así. ¿De acuerdo? Hay pocas cositas que nos pueden decir que Santiago estuvo. Pues hay 2, 3 fuentes historiográficas, más allá de las tradiciones bíblicas. Flavio Josefo habla del martirio del apóstol, Eusebio de Cesarea también lo plantea, y todos plantean que Santiago es ajusticiado en Jerusalén después de regresar de su misión, de una misión que supuestamente está en los confines de la tierra conocida. Es a partir del apóstol Santiago que él sí que probablemente hay más posibilidades de que estuviera en Hispania, en Tarraco concretamente, donde sí que conocemos que ya hay comunidades cristianas en Hispania. Me vas a corregir, Julio, si lo digo mal, pero yo creo que Pablo está aquí, o puede estar aquí en torno al 64, 68, mientras que Santiago, de estar, estuvo entre el 41, probablemente entre el 41 y 42, hasta finales del 43, porque sabemos que a comienzos del 44, a la vuelta de un gran viaje, cuando es ajusticiado en Jerusalén. Hay muchos mitos en torno a la figura de Santiago en España. De hecho, Santiago es, después de la Virgen María, la advocación que más iglesias tiene su nombre, en España y en Latinoamérica. La tradición es brutal, creo que son 1.200 iglesias en España que llevan el nombre de Santiago. Aquí tenéis 2 pueblos, creo que son 2 en Jaén, con el nombre de Santiago, algunos de ellos con tradiciones históricas asentadas en el tiempo. Y es verdad que Santiago está íntimamente ligado a la historia de nuestro país. Pero es verdad que durante muchísimo tiempo las pocas tradiciones históricas sobre Santiago no hablaban tanto de la presencia de Santiago en España, sino de la presencia de los restos de Santiago en España. ¿Por qué? Porque yo os he venido a hablar de 2 cosas. De esto, del camino que Santiago pudo hacer en el hipotético caso que viniera a Hispania, pero también del camino, ahí empieza la novela, el camino que pudieron seguir los restos de Santiago una vez fallecido en Jerusalén. La tradición, la traslatio, el mito de la traslatio lo que cuenta es que después de la muerte de Santiago, 2 de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, que son 2 de los 7 varones apostólicos que fundan el cristianismo en España y que son los primeros obispos de César Augusta, Zaragoza, donde la Virgen se aparece a Santiago, trasladan en un viaje que tiene mucho de mágico y de mitológico, en una balsa de piedra, durante una semana, un sarcófago de hierro que guarda los restos de Santiago, el cuerpo y la cabeza de Santiago, porque Santiago muere decapitado, y llegan hasta Iria Flavia,
a lo que hoy es Padrón, y ahí hay un... Padrón se llama Padrón por un pedrón, por una piedra que es donde la tradición dice que ahí ataron la barca cuando llegaron y les acompañaron después unos lugareños hasta un lugar que en el siglo I se llamaba Seconia, que era una antigua guarnición romana que estaba en un cruce de caminos, que es lo que hoy es la actual Santiago de Compostela. Por eso digo, hay dos tradiciones, la tradición de la presencia o no de Santiago en España, en vida, y el traslado de los restos, el entierro de los restos de Santiago en Seconia, en lo que hoy es Santiago de Compostela, y su olvido durante siglos, hasta que en el año 818, creo recordar, alguien lo encuentra y un obispo llega allí y determinan que son los restos de Santiago. Si queréis podemos hablar después de si los restos de Santiago son de Santiago o no son de Santiago, eso lo dejamos para después. Pero sí que me parece interesante que si Santiago está enterrado en Hispania, que si el mandato de Jesús fue el de llevar el Evangelio a los confines de la tierra hasta el fin del mundo. El fin del mundo en aquella época era Hispania, porque no había nada más allá, entonces se pensaba que la tierra era plana y que más allá donde se perdía la vista empezaba el abismo y los dragones, los monstruos, y no había nada más, nadie se atrevía a ir más allá. Y además, si habéis tenido la oportunidad de ir a Fisterra o a Musía, veis que la contemplación del horizonte allí es distinto al de otro sitio. Es verdad que tienes la sensación de que estás ante el fin del mundo. Y además se unen una serie de tradiciones, se nos ha ido la pantallita, una serie de tradiciones que muestran que en aquel sitio de verdad se daban una serie de circunstancias ambientales, místicas, emocionales, de religiosidad, que nos llevan a pensar que ese sitio era especial. ¿Por qué es especial el fin del mundo? Las tradiciones celtas de esa zona, que son antiquísimas, hablan del baño, de avanzar hasta el septentrión, hasta el occidente conocido, para que el hombre viejo muriera y nacer el hombre nuevo, que es algo muy cristiano, por otro lado, y muy de las peregrinaciones. Las peregrinaciones a Santiago se hacen históricamente para expiar pecados o para ofrecer favores o para agradecer favores o con un propósito. Y ahora nosotros, los que hacemos las peregrinaciones, vamos a Santiago, a donde sea, caminando, en bici o a caballo, y nos movemos en avión o en tren. Antes, las peregrinaciones tenían una peregrinación de vuelta. Y el peregrino que regresaba distinto, porque había llegado a la tumba de Santiago, y muchos de ellos en aquella época, porque habían llegado hasta el fin del mundo, y la tradición decía que te bañabas en el mar del fin del mundo también para limpiar al hombre viejo, y el hombre nuevo regresaba a casa con las experiencias de un cambio de vida. Además, todos los que habéis hecho algún camino a Santiago o alguna peregrinación, sabréis que durante el camino encontráis a gente, veis sitios, os va cambiando. En aquella época, el camino de vuelta también era así. Había muchísima gente que dejaba familia o que dejaba deudas y después regresaba y las tenía que pagar o tenía que los caminos eran de ida y vuelta, y eso tiene mucho que ver con la vertiente creyente del Camino de Santiago. Para no liarnos, el camino que Santiago pudo hacer, siguiendo las tradiciones que están repartidas por toda la piel de toro, hay muchísimo mito sobre la presencia de Santiago en España. Evidentemente estamos hablando de mitos, es imposible contrastar que Santiago estuvo aquí. En algún momento se podría demostrar que los restos que hay en Santiago de Compostela pudieran ser de un varón del siglo I, de rasgos como los de un judío de la época, si se aplica el carbono 14 o alguna técnica similar, cosa que oficialmente no se ha hecho, pero no se podría definir que Santiago estuvo. Estamos hablando en el ámbito de lo posible, de lo probable, del mito, de la leyenda. Dicho esto, Santiago, que era el más arrojado de todos y el hombre que sí que pudo ir más allá, porque su nombre implica eso, el ir más allá, casa con el discípulo que pudo llevar el Evangelio o intentar llevar el Evangelio
a los confines de la Tierra, hasta el fin del mundo, hasta la Hispania del siglo I. ¿Cómo lo haría? Hay dos maneras. Esta es mi interpretación. A partir de ahora empieza mi interpretación de los mitos y de las leyendas que yo he ido leyendo para llevar a cabo esta novela. Había dos maneras de llegar a esta Hispania. Los dos grandes puertos de la época eran Cartago Nova, Cartagena, y Puerto Fenicio por antonomasia, o Tarraco, que era la gran ciudad de la Roma de la época. Claro, si tenemos en cuenta que la Virgen se aparece a Santiago, en Zaragoza, a un Santiago derrotado, triste, porque no había logrado llevar a cabo el objetivo que le traía, que era el de llevar el Evangelio a todo el mundo, poniéndolo negro sobre blanco, habrías logrado convencer a los 7 varones apostólicos, la lógica implica que el camino, que el encuentro con la Virgen en Zaragoza es un camino de regreso. No puede ser al principio de su trayecto. Entonces, si tenemos claro que puede ser Cartago Nova o Tarraco, y que de alguna manera tiene que llegar a Fisterra o a Seconio, a Compostela, hay dos caminos. Y el que yo elijo es el de Cartagena. Tiene su lógica porque una de las primeras etapas y de los mitos más conocidos de la presencia de Santiago en Hispania ocurre aquí, en Iliberri. Iliberri es la actual Granada, en concreto el Sacromonte, donde hay otra tradición que habla de otra presencia de la Virgen. Estamos hablando en un momento en el que la Virgen estaba viva, viviendo con Juan, el hermano de Santiago, en Jerusalén, entre Jerusalén y Antioquía. En Antioquía, bueno, sí, en esa zona. Pero que estaba viva, que no había subido a los cielos ni nada por el estilo. Estamos hablando de cosas complicadas de entender si no tenemos el componente de la fe, ¿vale? Pero hay una tradición que sí que muestra que en ese lugar la Virgen salva por primera vez la vida de Santiago. Santiago viaja, según las novelas, según la tradición que yo dibujo, desde Jerusalén hasta Cartago Nova, acompañado de Atanasio y de Teodoro, que son dos de sus discípulos, y llegan a un lugar donde existe, y es cierto que la tradición nos muestra que existía, algo que nadie ha sabido explicar, entre el Darro y el Genil, lo que hoy es Granada, había una tribu de judíos ultraortodoxos que se hacían llamar los Abeltísim. Se hacían llamar los Abeltísim porque decían que eran los descendientes, ya os digo que hay que tener fe para creérselo, se decían que eran los descendientes de Abel, del hermano de Caín, el que muere, que supuestamente no dejó de descendencia. Pero bueno, ya nos podríamos liar hablando de si solo eran dos hermanos, Caín y Abel, como narices uno de ellos sigue teniendo descendencia, pero el Antiguo Testamento es así, que nos ofrece detallitos de la historia, pero hay que leerlo desde una óptica de un relato fundacional de una fe. Pero los Abeltísim son una tribu de judíos ultraortodoxos que cuando ven que Santiago, que entiende que son judíos, que entienden su idioma y que piensa que antes de intentar entrar en contacto con los hispanos, con las tribus hispanas de la época, les resultará más sencillo hablar con alguien que de algún modo pues tienes algo más en común. Ahí tienen un lío tremendo, porque los Abeltísim no creen que pueda haber un Mesías más allá de esto. Ellos piensan, y lo piensan con cierta belleza, y yo vengo ahora de Granada y oye, pues doy fe de esa belleza. Había una leyenda que comentaba que el paraíso, que todo el mundo coloca entre el Tigris y el Éufrates, había una tradición, una leyenda que defendía que el paraíso terrenal estuvo entre el Darro y el Genil. Está bien tirado. Ellos se consideran descendientes de Abel, legítimos propietarios del paraíso, y como descendientes de Abel y no de Caín, no estaban sujetos a esto de tener que ganarse el pan con el sudor de su frente, ni a esto del pecado original, porque ellos eran los buenos de la historia. Ahí tienen un follón muy gordo, y la Virgen, según la tradición, esto luego lo contó también Javier Sierra en La Dama Azul, con el relato de una religiosa, la religiosa de Ágada, que tenía bilocación. Esto es otra historia muchísimo más larga, en el siglo XVI, a la que la Virgen le contó esta historia, que salvó a Santiago de morir a los pies de la Alhambra. No estaba la Alhambra entonces. Esto sucede en lo que hoy es el Sacromonte. Todo esto se dibuja en una leyenda que durante mucho tiempo se consideró real y que la Iglesia institucional incluyó como cierta, que está inscrita en los libros plumbios,
que después se demostraron que eran una invención y la propia Iglesia demostró que era reconocido que era una invención. Aún así, las peregrinaciones sacramentales siguen existiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sentimientos y de creencias. Eso toca lo más íntimo de cada uno. Y las tradiciones también tocan lo más íntimo de cada uno. Y puede ser que la historia no sea cierta, pero el espíritu de lo que te hace sentir la historia sí que lo es. Por eso los relatos, sean ciertos o no, nos ayudan a construir nuestra historia y nuestra forma de entender la vida. Me estoy enrollando muchísimo, pero bueno, estamos comenzando el camino. De Granada, el Santiago que yo dibujo y que aparece en la novela, va hacia Malaca, que es la Málaga actual, pasando por tierras de Jaén, pasando por esos olivos que a Santiago tanto le recordaban a su tierra. No olvidemos que uno de los momentos importantes también en la vida de Santiago con Jesús, hay otros dos momentos importantes. En el Monte Tabor, cuando Jesús comparte tienda con Moisés, con Abraham, y los tres discípulos que están y que se quedan dormidos son Juan, Santiago y Pedro. Y después, cuando Jesús se retira a orar en el Monte de los Olivos, antes de que arranque de verdad la pasión y muerte, los tres que le acompañan y que también se quedan dormidos son Santiago, Juan y Pedro. La visión de los olivos al Santiago que yo dibujo en la novela le recuerda cuál es la misión en la que está metido Diócicos. Porque el Santiago que yo dibujo en la novela, que creo que tiene bastante que ver con el Santiago que existió, es un Santiago, ya os digo, muy echado para adelante, pero también un hombre, como todos lo somos, con nuestras dudas, con la sensación de que no estamos haciendo lo que debemos hacer, con esa sensación de fracaso que también es muy española. Y además teniendo en cuenta que sí es verdad que Santiago vino aquí a llevar el Evangelio de Jesús, el peso de la misión era muy potente, era muy difícil de lograr. Y de hecho, la misión de Santiago en España acaba con un rotundo fracaso. Apenas logra crear un par de comunidades y bautizar a muy pocos fieles. Pero el recuerdo de Santiago y la tradición de Santiago nos ha conformado como nación y como cultural y religiosamente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, intentad caminar en este particular camino que estamos haciendo entre lo real, lo deseado y lo que sirve. Que las historias sirven para generar también realidades, sean o no sean ciertas. De Malaca, el Santiago, Teodoro y Atanasio llegan a Gades. Gades es otra ciudad con muchísima historia. También es un lugar donde el propio Benedicto XVI, en uno de sus escritos no teológicos, sí que habla incluso de que los magos de Oriente podían provenir de Gades y allí haber visto la estrella y partir desde allí hasta ver nacer al niño. Cádiz tiene una tradición jacobea muy importante y tiene una tradición también de lugar en ese sentido se parece, de norte a sur a Santiago, de lugar de finalización y también de horizonte. Y desde allí, ahí sucede en la novela una cosa que no tiene nada que ver con la historia, ya si compréis la novela ya la leeréis, en la parte de novelista que no tiene. Se arranca un viaje que sí que nos lleva a un camino que vosotros conoceréis mucho, que es el Camino de la Plata, que es uno de los dos grandes caminos que se han institucionalizado, el Camino del Norte, el Camino francés, del que hablaremos después, y el Camino de la Plata. Claro, hay un momento en ese Camino de la Plata donde también hay un suceso histórico importante, que es la llegada a Emérita Augusta. Tenemos que tener en cuenta que es muy probable que Santiago recorriera caminos que ya existían en la época, que eran las vías romanas de la época, y que tenían que pasar indefectiblemente por los grandes centros de poder y de territorio de la Hispania romana. Hispalis en esa época se estaba empezando a configurar. De hecho, estaba la otra ciudad, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Itálica. Está muy cerca, creo que está a 25 kilómetros de Sevilla, pero ya estaba configurándose el actual Hispalis. Y Emérita Augusta era uno de los grandes centros, junto con Tarraco, porque César Augusta, Zaragoza, era una ciudad que se estaba empezando a inventar para
para que los césares tuvieran allí un lugar de acomodo. Lo cierto es que durante mucho tiempo, y hay una placa en un sarcófago, creo que es del siglo VI, que es el vestigio histórico más antiguo que habla de la presencia de Santiago en España, creo que es del siglo VI. Y de hecho hay tradiciones que nos dicen que Santiago estuvo enterrado en Mérida. Que estuvo enterrado en Mérida porque durante la Reconquista, al principio de la conquista musulmana de España, miento, al revés, que Santiago estuvo enterrado primero en Mérida y que solo llegó a Santiago con los cristianos que iban huyendo de la invasión morisca. Tradición, verdad. En Mérida hay gente que lo defiende y hay mucha tradición de Camino de Santiago. A partir de ahí veréis que hay distintos dibujos, porque la novela no solo habla de Santiago, sino habla de unos personajes que existieron también, que son Fileto, Hermógenes, que son personajes que están persiguiendo a uno de los discípulos de un señor que 13 años antes estuvo a punto de poner en jaque al orden judío de la época. Hermógenes era uno de los sumos sacerdotes de esa época, y Fileto es un espía que existió en realidad y que cuenta un diario, en la novela cuenta un diario de cómo va persiguiendo a Santiago y va descubriendo primero lo malo que es y poco a poco descubriendo, oye, pues a lo mejor no es tan malo. Y de hecho, cuando Santiago muere en Jerusalén, esto no es hacer spoiler porque esto sucedió, Fileto aparece como tal, como un personaje que al final acaba, en las tradiciones que hablan de la muerte de Santiago, aparece Hermógenes, aparece como un brujo que no es capaz de acabar con Santiago porque Santiago tiene el poder divino y puede con él, pero Fileto, que era uno de sus sirvientes, acaba convirtiéndose al cristianismo y muriendo con Santiago. Pero bueno, esa es otra historia. Pero es uno de los caminos que hacen, que veréis aquí la ruta de Fileto, ruta de Samara y Josafat, pero bueno, eso para los que leáis la novela. El mapa está al final del libro. Hay un momento muy interesante que es cuando alcanzan Lugo, Lucus Augusta, y cuando llegan a Iria. Iria es un lugar que, según la tradición, Santiago conoció antes de morir. Es el lugar que conocemos como Padrón y donde la tradición de la traslatio hace llevar los restos de Santiago ya muerto. Pero hay tradiciones y hay escritos que nos hablan de que Santiago sintió de alguna manera que Iria Flavia era uno de los sitios donde su vida iba a estar, donde su recuerdo iba a ser muy potente. Y desde Iria, él encuentra junto a Atanasio Teodoro el camino para llegar a un sitio que no estaba habitado, que es la Seconia actual, la Compostela actual, la Seconia. De hecho, en la traslatio, lo que hablan es que Atanasio y Teodoro llegan a Iria Flavia, llegan a Padrón, y alguien les traslada hasta los restos, hasta colocar en lo que hoy es Santiago de Compostela, los restos y olvidarlos. Pero bueno, eso sí que tiene distintas mitologías, la reina Lupa y demás, que yo creo que no tenían de tocar. Pero Santiago, o el Santiago que yo dibujo, después de Iria no va directamente a Compostela, va allí donde los pasos le llevan al final del mundo, porque el objetivo de Santiago era llegar hasta los confines de la tierra, al Finisterrae. Y llega hasta el Finisterrae, llega hasta Musía, que es donde la tradición, la Virgen se aparece a Santiago en 3 ocasiones. En Granada, ya lo hemos comentado, en Zaragoza, ya lo veremos, y en Musía. En Musía también se juntan 2 tradiciones que vinculan la vida de Santiago con la traslatio, porque otros cuentan que la balsa de piedra donde vienen Atanasio y Teodoro con los restos de Santiago, que atraca en Iria, acaba volcando o naufragando en Musía. De hecho, hay unas piedras que asemejan la embarcación. Si creo que vais a ir al Finisterre pronto, yo os recomiendo vivamente que veáis con los ojos de Santiago esa parte del fin del mundo. Imaginaos a alguien que llega al final de su objetivo, al final del mundo, pero llega con la sensación de que no ha conseguido hacer absolutamente nada, pero la Virgen se le vuelve a aparecer y dice que queda mucho por hacer.
El camino de regreso de Santiago hasta Tarraco, desde el Finisterre, que coincide prácticamente con el camino francés, al menos hasta llegar al punto de La Rioja, donde ya se confunde el camino que viene de Francia con el que lleva hasta Tarragona. Es un camino de regreso. Para Santiago es un camino de regreso. Para la mayoría de los que hacemos alguna vez el camino de Santiago, los que hemos hecho alguna vez el camino de Santiago, es un camino de ida. O el único camino. Recordad lo que os he dicho al principio. Los peregrinos ahora hacemos caminos de ida y volvemos en avión, o en autobús, o en tren, pero no volvemos en modo peregrino. Volvemos en modo hecho una peregrinación y te van a devolver para contarla. Los paseantes de la época, no sé si llamar, sí, Santiago, Tedesio y Atanasio eran peregrinos, no a Santiago, pero eran peregrinos de la palabra de Jesús. Cuando están sabiendo que tienen que regresar, ellos están, por un lado, regresando, pero por otro lado están conociendo y siguiendo, llevando a cabo la misión que se les había encomendado. Y el camino que hacen de regreso, que para ellos no es regreso, es un camino fundamentalmente de entender. Cuando salen del Finisterre hacia Tarragona, ya han recorrido media España. Ya conocen un poco el carácter del hispano, ya conocen las distintas tribus que pueblan España en la época, ya han tenido encontronazos con los soldados romanos, que saben quién es el discípulo del Nazareno que había muerto en Judea unos años antes, y están preocupados. Saben lo que es la persecución, saben lo que es el fracaso, pero tienen todavía la fuerza suficiente, y si no, la Virgen les ha dado esa fuerza en Musía, de que tienen que continuar. Y continúan, y hacen un camino que es precioso de hacer de ida, pero alguna vez, no sé si lo pude hacer, os recomiendo hacerlo de regreso. Es muy interesante hacer el camino francés de vuelta, primero porque te estás encontrando gente que va, y ahora se va del Camino de Santiago de muy distintas maneras, y el camino francés es verdad que a diferencia de otros, es un camino que tiene un componente mucho más turístico, gastronómico, que está muy bien y que todo forma parte de la vida, pero no... digamos que está más turistificado, está más organizado, vamos a decirlo. Hacer el camino de vuelta cuando está viendo que hay personas que vuelven está muy bien, y además da sentido al grito de Ultreya Susella que decían los peregrinos de la antigüedad, que da desearse buen camino, pero decides, voy hacia allá, yo estoy de regreso. Y los otros saber que están más cerca del camino, y tú saber que sigue habiendo gente que hace ese camino. Os recomiendo que lo hagáis. Hay un viaje con muchas vicisitudes, todo esto ya os digo que no es histórico, pero sí que forma parte. Toda la novela está trufada de leyendas y de mitos de sitios que aseguran, con tradiciones históricas, ya os digo que con más o menos fiabilidad, que Santiago estuvo ahí, o que hubo un milagro de Santiago, yo qué sé, pasa por Calahorra, donde está el milagro del gallo, la gallina que cantó después de asada, y todo esto, que tiene una historia preciosa, que además tiene mucho que ver con la ida y con la vuelta del Camino de Santiago, y hay tantas y tantas tradiciones. Yo hago recorrer a ese Santiago por allí hasta llegar a un momento que me parece culminante, no de la novela, sino de la vida de Santiago, que es llegar hasta Zaragoza. Claro, cuando el Santiago que llega a Zaragoza, ahora se van a cumplir 2000 años, en el año 42, y la diócesis de Zaragoza está ya empezando a preparar el bimilenario de la presencia de Santiago. No olvidemos que Santiago y la Virgen del Pilar son los patronos de España y de la hispanidad. Que el momento en el que se juntan, sea cierto o no, es un momento fundacional para lo que hoy entendemos como España. Y es un momento en el que la María, que recordemos, sigue viva, viviendo con el hermano de Santiago en Jerusalén, se aparece a un Santiago derrotado, a un Santiago triste, un Santiago fracasado, y se le aparece a las orillas del Ebro, que es el río que pasa por más lugares de España, el más caudaloso, y que no es casualidad que se presente ahí, donde también hay una colonia romana importante, y donde le da ánimos para continuar.
Pero no le da ánimos la Virgen a Santiago para continuar el camino que traía, que era el de evangelizar los confines de la tierra. Le da las gracias por el trabajo que ha hecho, que tendrá sus frutos, y la realidad es que acabó teniendo sus frutos, si no, probablemente hoy no estaríamos aquí. Y le encamina le da ánimos para la última parte de su camino. Ese es un poco el diálogo que tienen María y Santiago en Zaragoza. Claro, la última parte del camino es llegar a Satarraco, que era la capital romana de la época, y embarcarse hacia lo que él ya debía saber, y al menos los apócrifos lo dicen, que sería su muerte. Y aquí ya empezamos ya con la historia, si reconocemos con los evangelios, y hay fuentes historiográficas que nos permiten decirlo, que los evangelios son historias, se pueden colocar como historia. Ahí llegamos al momento en el que, según los Hechos de los Apóstoles, Santiago llega a Jerusalén para cumplir su misión al completo, que es llevar el Evangelio de Jesús hasta los confines de la tierra y también hasta los confines de las consecuencias. Jesús murió por llevar un mensaje de amor, de fraternidad y de cuidado a toda la tierra. Y Santiago tiene que volver hacia el mismo sitio donde muere Jesús para morir como él. Y de alguna manera para cerrar ese círculo. Y ahí se cierra el círculo. ¿Qué sucede? Que los discípulos de Santiago entienden, todo esto si es verdad, toda esta historia, o factible, toda esta historia que os he contado hasta ahora, entienden que Santiago tiene que reposar en los confines del mundo, que es la gran misión que se le encargó. Y entonces viene el relato de la traslatio y nos lleva hasta Iria Flavia y hasta Compostela. ¿Está Santiago en Compostela? ¿No está Santiago en Compostela? Pues es difícil de saber, entre otras cosas porque la Iglesia institución jamás ha querido, yo no sé por qué me preparo conferencias y luego lo leo. La Iglesia institución nunca ha querido, esto sí que lo voy a ver porque aquí esto lo domino un poquito menos, siempre se ha negado, al menos oficialmente, a hacer análisis de los restos. Sí que es verdad que se hicieron, creo que en el año, lo diré, a finales del 19, no todos los restos de Santiago se conservan en Compostela. Hay una mandíbula, un trozo de mandíbula del apóstol que está en una diócesis italiana, en Pistoia. Y en 1884, se lo voy a leer porque no lo recordaba, hay una bula del Papa León XII certificando la autenticidad de los restos de Santiago porque se comparan en ese momento, ya os digo, en 1884, con el análisis del hueso de la mandíbula que se había dado por cierta y que se conservaba en Pistoia, en Italia. Pero ya os digo, nunca se han hecho pruebas directas a los restos de Compostela. Las reliquias no han aparecido jamás en público desde los tiempos del obispo Gelmírez, que es el gran obispo que hace de Compostela en la Edad Media lo que es, y también es un gran ladrón, porque es un hombre que se dedicó a robar reliquias, a comprar reliquias de Santiago de otros sitios para llevarlo a lo que es el tesoro de la Catedral de Compostela. De hecho, la gente de Astorga y la gente de Mérida dicen que Gelmírez le robó la cabeza y el cuerpo de Santiago, pero bueno, eso es otra historia. Ha habido 2 veces en las que los restos de Santiago han salido en público, en procesión. En 1886, para celebrar la bula de León XIII, que declaró los restos de Santiago como originales, y en 1936, en peregrinación para pedir la victoria de Franco en la Guerra Civil. En fin. En 1993, en el primer gran Jacobeo, el que inventó el dibujito de Pellegrini y todo esto, a partir del cual también empezaron mucho más la creación de asociaciones, y yo creo que ahí se hizo un trabajo excepcional de conocimiento del Camino de Santiago. Sí que se habló de una investigación, hay distintas fuentes que yo he consultado y que ninguna me ha sabido decir con exactitud si se hizo o no, pero hay una teoría que sí que muestra que se hicieron unas pruebas de la autenticidad de los restos de Santiago, cuyos resultados, en caso de que se hicieran, nunca han trascendido. Yo se lo pregunté al anterior arzobispo, a Julián Barrio, con el que tengo muy buena relación y nunca me lo quiso decir. Tengo mejor relación con el arzobispo actual, que es una magnífica persona y un tipo excelente, y un grandísimo obispo y un gran conversador, que si vais a Santiago avisadme y damos que le veáis, es un tipo excepcional.
Y nunca, y en eso está callado, fíjate. En lo de decirme si se le hicieron las pruebas o no, está callado. Pero, sea cierto o no, lo cierto es que Santiago, los restos de Santiago, ayudaron a configurar también a través del camino una cultura y una tradición que nos ha ayudado no solo a los españoles, sino Europa se construye peregrinando a Santiago, que dijo Juan Pablo II. Yo creo que dijo bien, la tradición jacobea en buena medida es la tradición que conforma Europa. También es interesante reivindicar esto hoy cuando los vientos de la polarización y del odio y del no tener en cuenta al distinto o al que no piensa exactamente como tú, pues también nos inundan, y peregrinar a Santiago también es despojarse de esos apriorismos e intentar encontrar respuestas, y muchas se encuentran caminando y sufriendo un poco y encontrándose con gente y conversando. Yo creo que eso es interesante. Si no fuera Santiago, no sé si daría lo mismo. A mí personalmente sí que me daría un poquito lo mismo, porque lo importante es que los resultados del mito o de la existencia de los restos de Santiago van mucho más allá de unos huesos. Van a la presencia de tantos cientos de miles de personas. El año pasado creo que fueron 523.000 personas las que peregrinaron a Santiago. Y lo hicieron en búsqueda. Y los que habéis peregrinado o caminado a Santiago, y desde Santiago en muchas ocasiones, sabéis que forma parte de vuestra vida, de vuestra forma de entender el presente y el futuro. Hay distintas interpretaciones. Lutero llegó a decir que los huesos de Santiago eran los de un perro. Se habló de que se colocó allí la propia reina Lupa, que la tradición es la que dice que es la que otorgó el permiso de ese campo, de ese campo de las estrellas, para que se enterrara allí a Santiago, que los restos son los de Lupa. Hay una teoría que es la que más compite con la de Santiago, que es la del obispo Prisciliano, que era un reformador gallego del siglo IV, que intentó cambiar las formas de una iglesia, que en el siglo IV es cuando la Iglesia Católica empieza a crecer, porque se funde con el imperio, empieza a institucionalizarse, y como tal también empieza pues, a hacerse mucho más humana y mucho más cercana al poder, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso. Un reformador gallego que fue ejecutado por el emperador, y que la teoría de la traslatio es similar, solo que cambian el nombre. Lo que dicen es que Prisciliano fue asesinado en Jerusalén y sus discípulos lo trajeron hasta su Galicia natal y lo enterraron en Compostela. Sea como fuere, todos los caminos van a Roma, y muchos de ellos también pasan por Santiago, van más allá, llegan al fin de la tierra, y esa es la razón de ser del Camino de Santiago. Solo hay una cosita que os toca mucho aquí, que es verdad que la figura de Santiago, sea real o no, se ha utilizado para bien y para regular y para mal durante mucho tiempo. Lo hablábamos antes, en la Catedral de Jaén hay tres estatuas de Santiago, dos de ellas son de... ¿Ahora cómo se le llama? ¿Santiago Caballero. Santiago Caballero, que siempre ha sido Santiago Matamoros. Claro, la leyenda de Santiago Matamoros, que es muy de aquí, muy de la batalla de Tolosa y de alguna que otra, que además también celebráis aquí, hablan del caballero que comanda las tropas cristianas en contra del moro para liberar España del yugo islámico. Claro, eso para la época en la que sucedió está muy bien, pero estamos también corriendo determinados riesgos, y esta polarización de hoy también, que estamos viendo hoy, también nos lo demuestra, de intentar demostrar que la figura de Santiago Matamoros vale para defender, no que matemos a moros, pero sí que defendamos la de España para los españoles y echemos a otros. Y hay algunos problemas de hoy que también desde sus raíces en el siglo I y en otros momentos de la historia, que deberíamos bien aprender. El Santiago Matamoros, el Santiago y Cierra España, tiene mucho más que ver con el Santiago y Cierra España, de una España que quiere caminar y construirse a partir del ejemplo de un Santiago, que era un extranjero que llegó a este país a enviar un mensaje universal para todos, que es la grandeza del mensaje de Jesús, que saca el mensaje de los judíos para los judíos y lo universaliza, y quien viene según la tradición, quien viene a darnos ese evangelio, por lo cual hoy somos españoles, por lo cual hoy somos cristianos, por lo cual tenemos la historia que tenemos, no era un hispano, era un extranjero que fue tratado como un extranjero en muchas épocas de las etapas que pasó en Hispania, que fracasó como fracasó su maestro, que murió como murió su maestro, y que solo después
consiguió triunfar, o su misión consiguió triunfar a través de la vida y de la obra de otros que se reunieron en nombre de Jesús, que al final de lo que se trata, y es lo que hicieron, y con esto ya me callo, Santiago, Atanasio y Teodoro en el camino que yo dibujo, es hacer realidad lo que Jesús dijo el Jueves Santo en ese huerto de los olivos, y que da razón a los que se confiesan cristianos cuando dos o más se reúnan, caminen, hablen, sufran, sientan juntos en mi nombre, ahí estoy yo, que eso es lo que funda el cristianismo. Y yo, por mi parte, creo que he hablado demasiado. Cualquier cosa que queráis saber o que yo os pueda contar de esa tradición de Santiago del siglo I, de lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Tenéis aquí otro libro, que ese es el que acabo de publicar, que no tiene nada que ver con Santiago. He estado pensando cómo lo colaba, pero no tengo manera de colarlo. Solo se me ocurre que, claro, Santiago acaba su misión en España en Tarragona. Gaudí es de Reus, es un tarraconense de pro, tiene mucho que ver el Mediterráneo con todo esto. La Sagrada Familia está mirando hacia Jerusalén, y lo que a mí me hizo escribir esa novela es La fachada del nacimiento, donde se dibuja fantásticamente bien el siglo I en el que caminó, porque Jesús se pasó toda la vida peregrinando, no fue a Santiago, pero no estuvo en dos sinagogas, de una le echaron y de otra intentó él expulsar del templo a los mercaderes, pero su mensaje lo hizo caminando, con los pies llenos de barro. Los milagros que hizo los hizo con la gente, los panes y los peces, todos los relatos que nos maravillan de la historia de Jesús las hizo haciéndose vida con la gente. Y la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia de Gaudí es exactamente eso. Si alguna vez vais a Barcelona, o si lo veis en la novela, es una profusión de fauna, flora, de respiración. Tú visitas la Sagrada Familia y te da la sensación, incluso física, de que acabas con un poquito de polvo en el paladar, porque te da la sensación de que, como hacen los buenos arquitectos, como se hacía en las grandes catedrales del medievo, cuando la gente no sabía leer y lo que tenía que hacer era recorrer y mirar para entender la historia de la salvación, ves la fachada del nacimiento o entras dentro del bosque de palmeras de la Sagrada Familia y ves la luz y los sonidos y sientes que de alguna manera estás acompañando también a Jesús en ese camino. Dicho esto, no tiene más ligación, que sí que saca otro libro, que hay unos señores que les venden los dos y que yo los firmo con mucho cariño, si queréis. Y que muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder volver a mi tierra, traerme un buen cargamento, gracias a mi familia, de aceite del bueno para Madrid, volver a ver amigos y poder hablar de Santiago y del Camino de Santiago. Bueno, gracias. No te vayas sin contestar varias preguntas. No. Pues mira por dónde coincidimos, como digo, yo no coincido con nadie. Coinciden las leyendas, las historias, ¿no? Cuando yo vi este mapa en el libro, me quitó todo lo que yo comento a mis amigos y a la gente que viene aquí, que Santiago estuvo en Mentesa Bastia, hemos comentado antes, sí, ¿no? Y claro, ahí hay argumentos que están escritos, por ejemplo, cuando hemos hablado de ese libro del siglo XVII en el que se habla de las catedrales de Baeza y Jaén, y aparece esa leyenda de que llega a Cartago Nova, tal y cual. Hasta ahí coincidimos todo el mundo. De hecho, hay los 7 varones apostólicos, hay uno que está en Cartago, otro que está en Almería, y no sé si en Úbeda o en Baza, no lo recuerdo, hay otro de ellos, o sea, el origen de uno de ellos. Claro. Hay mucho Andalucía en el comienzo del cristianismo. De hecho, bueno, podemos seguir hablando de eso, pero vamos en esa pequeña historia de Mentesa Bastia, la actual La Guardia de Jaén, en la que en ese libro que estamos hablando de las catedrales de Baeza y de Jaén, pues se comenta que Santiago aparece cuando ya entra a la península y tal, y llega a una pequeña localidad, una pequeña población, para intentar sacar ahí a adoctrinar a la gente que vive ahí. Tiene una pila, o sea, una fuente con varios caños, y más o menos dice, y al cabo de los pocos días, sin conseguir su cometido, la abandonó.
esa población, Mentesa Bastia, es actualmente La Guardia. Pero además te voy a decir que hasta que no entran en este mundillo, los guardeños saben que por allí pasó Santiago, pero la gente de Jaén, que estamos a 15 kilómetros, sí, no lo sabemos, no lo sabíamos, ¿no? Esa leyenda, ¿no? Claro, hasta ahí ya este mapa me pierde, ¿no? Este mapa me pierde, aunque el mapa es cierto que pasa por la actual provincia de Jaén, según he visto, porque hay calzadas romanas por aquí, sí, de las principales. Claro, el intento es que el camino que veis ahí fuera un camino que se pudiera haber hecho en aquella época, excepto un pequeño tramo entre Málaga y Cádiz, había vías romanas que se transitaban en la época. Entonces, yo entiendo también, claro, Santiago es un extranjero que viene aquí y que tiene que recorrer, pero no tiene un plano, no hay planos, no hay oficinas de turismo. Entonces, entiendo que lo que va haciendo es intentar llegar hasta el fin del mundo, claro, siguiendo los caminos que podía intentar seguir. Lo cual no quiere decir que hay muchas otras tradiciones que no aparecen en la novela, porque claro, como novelista tengo que trazar un camino, no, pero sí que... Está esa tradición, como te digo, de que Mentesa Bastia, bueno, esa leyenda que está por ahí. Y bueno, luego también en Mérida, también en otro estudio del siglo XVII, en la historia de Mérida, ahora no recuerdo el autor, también aparece esa leyenda de Mentesa Bastia en un par de renglones, no hace mucho más para hacerlo, ¿no? Y sí es cierto, también te lo he comentado, que en Mérida se va a celebrar un congreso internacional, se hace cada 3 años, va a ser en octubre, y yo que he estado allí, he estado con los compañeros de la Asociación de Mérida y tal, ellos nos enseñan un sarcófago de piedra del siglo I en el que pone Yago, Santiago, y ellos argumentan, ese puede ser un argumento de ese congreso, que Santiago estuvo enterrado allí y que con la invasión musulmana arrearon con él y se lo subieron a esconderlo, como ya pasó con San Eufrasio, patrón de Jaén. Sí, ellos defienden que en lugar de llegar hasta el Miño y subir, el Miño significa camino en gallego, tiene su lógica. Ellos defienden que lo que llegaron con la balsa de piedra es remontaron el Tajo hasta llegar a una ciudad importante de la Roma de la época, que era de Mérida Augusta. Para que el sarcófago creo que es del siglo VI, pero aún así sí, es la fuente más antigua de presencia, que puedes decir que alguien escribió aquí que Santiago había estado, y no hay otra más antigua. Incluso la tumba de Compostela se dejó en el 818, 2 siglos después. Bueno, ya termino con los sevillanos, que no tengo nada contra de ellos, ¿no? pero en Sevilla viene un grupo de compañeros de Sevilla y dando un paseo por Jaén, hablo del tema de esto de Mentesa Bastia, y dicen que no, eso no puede ser. Subió por el Guadalquivir, se plantó en Sevilla, y en la actual iglesia de Santiago, la parroquia de Santiago, allí estuvo viviendo unos días, para seguir hacia arriba. Y digo, eso no puede ser. Los sevillanos lo podéis tener todo. Así que no estuvo aquí en Sevilla. En fin, son así historias que sí son leyendas. Todas tienen un hilo conductor común, que es remontar el río desde lo más el sur posible. Y es verdad que tanto Guadalquivir como el Guadiana, como el Tajo, como incluso el Duero para los portugueses, que también hablan de Braga como una ciudad fundacional de la presencia de Santiago en España, tiene mucho que ver porque al final estás hacia el oeste y en esos entornos era el lugar desde donde salías hacia el fin. Y es cierto, y la tradición lo puede avalar. Otra cosa es que la realidad pueda ser otra. Bueno, no voy a hablar yo ahora, tiene que hablar alguien de vosotros. ¿Alguna pregunta por ahí para, bueno, ya no solamente de este libro, sino de todo lo que tiene publicado, este nuevo libro de Gaudí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Yo seguiría hablando con él, Yo seguiría hablando con él de Santiago. Aquí tenemos en la catedral una capilla, dentro de la catedral, de las 3 capillas principales. Digo, pues si mañana puedes estar y por aquí echar un vistazo, lo mismo, a lo mejor dejo de ejercer de abuelo y me voy contigo. No hagas esas cosas, que es súper importante. Y bueno, lo hago todos los días, porque no lo haga 3 horas tampoco pasa nada, ¿no?
que intentar acceder a ella. Y uno de la capilla de Santiago tenemos un Santiago Caballero en un cuadro principal, y más arriba pues está, yo cuando vamos con niños a la catedral y le explicamos en tipo adivinanza, en tipo adivinanza, a ver, si está la Virgen sobre un pilar, hay un río, ¿de quién estamos hablando? Y bueno, se empiezan ahí a turullar hasta que ya encuentran la respuesta, que es Zaragoza, ¿no? Que es dentro de las 3 capillas principales de la Catedral de Jaén. La de la derecha concretamente es la de Santiago, ¿no? La de Zaragoza es una tradición muy interesante, pero claro, porque tú tienes que tener muchísimas veces para pensar en eso, que no que Santiago estuviera, ni que la Virgen se le aparecía, es que la Virgen estaba viva, es que es una cosa de un traslado en el tiempo, pero la imagen de... Ahí entendemos a María como la cuidadora de la humanidad, la que va de alguna manera a ejercer el papel de Jesús cuando Jesús no está, de consoladora, de madre de los discípulos, y también descubrimos la rotunda humanidad de gente que conoció, de personas que conocieron a Jesús y que son tan humanos como nosotros hasta el punto de romperse, porque no son capaces de... A mí me parece que humanizar ese tipo de encuentros lo que hace... Nieves con Costilla lo que dice, que lo que hace es pues, demostrar que todo es mentira y está. Yo creo que más allá de eso, lo que haces es demostrar que la fe, para los que tenemos fe, no es una cuestión de superhombres, sino que es una cuestión de personas que han logrado creer en el Evangelio de Jesús y intentar transformar la vida y la vida de los demás desde su fe. No te hace mejor, ni te da poderes especiales, ni te convierte en un santo de la noche a la mañana. Pero eso me parece muy interesante cómo el cuidado, que al final es de lo que se trata, de cuidarnos los unos a los otros, se hace real ahí, y eso es lo que al final acaba contribuyendo a construir nuestra civilización en torno a muchos otros pilares, pero este pilar en concreto. Por eso la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, por eso Santiago es el patrón de España, por eso los dos son los que tienen más iglesias y más nombres de localidades y de montes y de tal a nombre, porque las tradiciones también nos van conformando la historia y la realidad. Dicho esto, hay chorrocientos sitios que dicen en un montón de leyendas: Santiago estuvo aquí, hizo este milagro, que esa es otra. Yo por encontrar encontré en La Rioja, sí, claro, una broma, y va gente allí, Encontré en una de las batallas que supuestamente aparece Santiago, aparece en una piedra una huella de un caballo que estuvo en la batalla con Santiago, ¿no? Claro, es que... en la batalla de... ahora no recuerdo el nombre. Aquí, Vilovesca es Logroño. Y aparece, y va gente allí a ver la huella del caballo de Santiago que participó en la batalla. O sea, una cosa muy subgenaris, ¿no? Bueno, eso que en Calahorra van cambiando cada 3 años del gallo y de la gallina, porque claro, son animales que tienen vida y fecha de caducidad. Y a los pobres les hacen encender la luz por la tradición del milagro de la gallina que cantó después de asar. Pues eso también forma parte de las tradiciones. A mí sí que me gustaría, pero por favor preguntad. Mira, sí, por ahí tiene. José. Bueno, enhorabuena por la charla y por los libros. Jesús, quería preguntarte, porque has apuntado que el camino francés está turistificado, ¿no? En exceso, una especie de muerte por éxito, ¿no? No sé si muerte, pero... Por ahí va la pregunta, ¿no? Si crees que puede morir y qué soluciones crees que podrían implantarse para este boom que tiene el camino o los caminos, ¿no? Porque han intentado diversificar, ¿no? Por parte de la Junta y demás otros caminos, potenciarlos para que no se congestione tanto el francés, pero el francés sigue siendo el principal, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del camino francés? Hombre, a mí me parece muy interesante que los caminos de Santiago tengan la mayor difusión posible. De hecho, la labor que hacen instituciones como la vuestra, que existen en distintas partes de España y del mundo. Hay caminos de Santiago creo que hay un camino de Santiago en Hawái, en Australia. 80.000 kilómetros de camino de Santiago en Europa, 80.000 marcados. Sí, pero que hay caminos que serían imposibles de hacer como un peregrino tradicional, porque desde Australia no puedes venir andando hasta Santiago.
Pero se dan. A mí esa parte me parece muy interesante por lo cultural, también por lo turístico, porque ahora vivimos en un país y vivimos en una sociedad en la que yo creo que por fortuna las respuestas, todo el mundo está buscando respuestas y las respuestas no solo son una, en este caso para los que tenemos fe, la del Evangelio, sino que hay infinidad de respuestas y hay infinidad de oportunidades para ofrecer respuestas, salidas de todo tipo. Y el Camino de Santiago es un camino para muchos espiritual, religioso, para otros por el hecho de cumplir una promesa, por el hecho de cumplo 40, 50 años y me lo voy a hacer. Yo mi último Camino de Santiago, el que te dije que hice trotando, corriendo, fue porque sabía que probablemente era el último Camino de Santiago mucho tiempo que iba a poder hacer, porque mi hijo no nacía 3 meses después. Entonces, y me podía permitir el lujo de irme 7 días a correr, entonces pesaba bastante menos y lo pude hacer y fue una experiencia fascinante. Y me preparó probablemente para ser padre. ¿Qué quiero decir? Que los caminos de Santiago son una experiencia religiosa, espiritual, también turística, también cultural. Y no podemos disociar una... No podemos disociar. Creo que no sería bueno exorcizar una o condenar una porque lo turístico, lo enológico, la ruta del vino, etcétera, etcétera, te puede llevar a muchísimas otras cosas, que al final, desde mi punto de vista al menos, es de lo que se trata, los caminos. Hasta la gente que lo hace solo, por expiar un pecado, acaba encontrándose lo que más recuerda, no sé qué os pasa a vosotros, recuerdan etapas del camino, pero la mayoría de la gente con la que yo me he encontrado a lo largo de mis caminos de Santiago, lo que recuerdan, y yo recuerdo, esa persona con la que compartí un trozo de camino, o cuando llegué al albergue estaban saliendo, o tuve un follón con una porque llegó antes que yo y me quedé esa noche fuera y me tuve que buscar las habichuelas para ver dónde dormía. O fui a un sitio y comí estupendamente bien y tuve una charla genial y se me quedó y eso lo comparto. Un amigo nuestro, Antonio, yo creo que tú lo sabes, hace muchísimos años, lo que nos contabas tú, que no tenía vacaciones, no podía hacer el camino francés, lo hizo durante, no sé si 3 o 4 años, no sé si en etapas de 10 días o de una semana. Pues en la primera semana que hizo, coincidió con 4 o 5 chicos de distintos países. Todos los años quedaban una semana para terminar de hacer el Camino de Santiago juntos. Lo hicieron en 4 años, pero los 4 años lo hicieron los mismos. A mí eso me parece una experiencia de compartir de todo, que no es religiosa, no tiene por qué serla, que para los que tenemos fe Dios puede estar ahí, también. La experiencia vuestra, eso lo puedes contar tú mejor que yo, vuestra experiencia es de conocimiento también cultural, también turístico, también os dedicáis a señalar las rutas del camino, porque no siempre las hacen las instituciones. Y hay gente que se pierde o gente que no encuentra dónde pueden estar los albergues o dónde puede haber sitios asociados o un lugar donde te puedas duchar. Ahora está mucho más profesionalizado y a mí me parece que es muy, muy, muy interesante. Y el Camino de Santiago, los Caminos de Santiago es un patrimonio de la humanidad y un patrimonio también de España como elemento cultural de primer orden, porque pasas cuando... Igual Santiago nunca estuvo en Sevilla, pero oye, ya que vas por la Ruta de la Plata, pues ves unas cosas preciosas. A lo mejor no está enterrada en Mérida, pero oye, el camino para pasar por el puente romano es espectacular. Todo eso también suma, creo yo. Me estoy riendo mucho. Sí. Si yo fuese Nieves Compostrina, ¿qué camino me recomendarías? Yo es que conozco y quiero mucho a Nieves y la tengo mucho miedo, no sería capaz de recomendarle nada. Con Nieves discutimos mucho me gusta porque es una persona absolutamente anticlerical y atea, pero hablamos muchísimo de religión. Y bueno, pues está bien. No le recomendaría que hiciera ningún camino. Yo creo que forzar cosas a quien no quiere hacerlo es contraproducente. Los caminos están y siempre pueden ser recorridos. Yo haría cualquiera. Y cualquiera es cualquiera, son especiales, la verdad. Tenía uno por ahí. Manolo. Primero felicitarte, Jesús, por la charla, que como tú dices muy bien, tiene una preparada, pero no quiero criticarla porque seguramente el feedback que te ha tocado que están haciendo algo interesante. Últimamente me pasa mucho y me fío demasiado de mí mismo y cualquier día de esto me quedaré bloqueado. Y me quedo con una frase, no sé si habéis visto, pero me ha quedado grabado, que dice que este
esa historia como forma en realidad sea o no cierta. Sí, el camino está conformado en mi caso una realidad que no sé si será cierta para todas las personas, pero ha sido una serie de amistad, de solidaridad, de encuentro, de respetar a los demás. Esa polarización que tú hablabas, tan difícil que hace que la convivencia sea fácil, la encuentro muy fácil en el camino, porque alguien te ayuda, alguien te está solidario contigo, y si tenemos, pues, no sé, pues, una polla, que hay alguien, ¿sabes? Que la lleva de la cura, o que te falta algo y te lo da, ¿no? Por eso digo que no sería mala idea, como te digo, como contrastina, invitar a uno de los líderes políticos que tenemos que llevar a la segunda. Podría hacerse, de hecho alguno lo ha hecho, pero a mí me da miedo, porque luego hay otros que siempre inician sus campañas electorales a los pies de Covadonga. Y claro, también, lo que a mí me parece muy chulo, sí, a mí me parece muy chulo es que estamos hablando muchas verdades y tal, y al final yo creo que la única verdad, hay muchas verdades, pero la única verdad que podemos asumir es la que compartimos con el otro. Es lo de transformar, que también es mucho para los que tenemos fe del Evangelio, es transformar la vida en un nosotros, en una primera persona del plural, conjugar la vida en primera persona del plural con el otro. Y cuando tú asumes que el otro forma parte de ti, de ser nosotros, es más difícil llamarle extranjero, es más difícil pensar que te va a robar, es más difícil pensar que tú tienes que subir por encima de él porque os esté jugando. Se vive la vida, o se puede vivir la vida de otra manera. Yo creo que sería mucho mejor si viviéramos la vida así, pero... una de las cosas, mira, esto me viene bien para el otro libro. Una de las cosas que cuento aquí se llama el aprendiz de Gaudí por algo, porque al final el aprendizaje en cualquier ámbito de la vida, para aprender de verdad tienes que ser consciente primero de que no sabes, segundo de que tienes que aprender y tercero de que probablemente nunca sepas todo. Y eso mola porque el aprendizaje, como los caminos, como la vida, forma parte de la existencia. Siempre estás caminando. Siempre estás aprendiendo, o deberíamos estar siempre dispuestos a caminar y dispuestos a aprender y a compartir. Me está quedando un egote solo todo. Yo no voy a hacer una pregunta, pero sí voy a comentar dos cosas. Yo me he sentido muy identificada cuando has hablado porque mi primera experiencia en el camino, yo me iba en mi camino muy bien y cuando llego a Padrón perdí la fe. Yo perdí la fe porque decía, pero yo estoy peregrinando a un sitio donde al final no están los restos. Pero esa misma noche de Padrón, que era la última ya para llegar a Santiago, la recuperé, pues bueno, pues, o sea, recuperé, ¿verdad? No perdí la fe, no, pero fue un choque grande para mí decir, pero si estoy yendo a un sitio donde al final estoy peregrinando y no está allí Santiago, y fue el Padrón donde me enteré, ¿no? Que los restos podían ser, lo podían ser. Entonces, todo esto que has contado ha sido como removerme ese momento, ¿no? Esa experiencia Y esa misma noche en el albergue, pues fue para mí, yo he hecho 3 veces el camino y fue la mejor experiencia del camino, ¿no? Y luego comentar que yo me encontré también, el año pasado nos encontramos con Rajoy. Sí, es verdad, es verdad. Con su hijo. Es verdad. Una pregunta, pero sí es verdad que eso que cuentas de que estén o no estén, al final es verdad que es una experiencia peregrinar. Y es más, yo creo que incluso esa tu pérdida de fe momentánea, no lo sé, pero supongo que esa noche la charla con la gente de la red, todo el mundo estaría súper emocionado porque ibas a llegar a Santiago y solo por esa emoción probablemente merecería la pena llegar. Luego habría que pensar si peregrinamos a ver los restos de alguien o vamos a otra cosa. Y al final, mira, fíjate, cuando presentamos el libro lo presentamos en Santiago, en la catedral, esto es de 2021, en junio, y fuimos para la fiesta de Santiago de 2021. Y fuimos con una tele e hicimos una encuesta a la gente que salía del Camino de Santiago. De besar, de visitar en esa época no se podía abrazar al apóstol. Fue ese mismo año. Sí, pero ya se podía bajar a ver o a pasar a donde la urna, donde supuestamente están los restos. Y le preguntábamos que ninguno te decía que el objetivo era llegar allí a ver la tumba. Porque no, de hecho muchos iban después a Musía, a Fisterra. El camino, el mensaje era el camino, el objetivo era el camino. Y el saberte que llegabas y que te transformabas o lo que fuera.
Pero nadie, yo creo que nadie nos dijo, ¡jo! Lo mejor del camino ha sido llegar y ver los restos de Santiago. Pues vale, porque no se peregrina para ver los huesos de un muerto. Se peregrina, entiendo que para otra cosa, sea el motivo religioso, sea cultural o gastronómico, que Padrón, igual recuperaste la fe cuando pillaste un pimiento del objetivo. No, pero es verdad, íbamos 5 amigas y estábamos solas en el albergue porque fue pandemia, entonces el albergue donde íbamos no quería mezclar gente y tal, pero no, y fue muy bonito. Y recuperé mi fe. Jesús, yo en el camino, por la experiencia que nos ha habido, lo comparo también un poco con los campamentos. Cuando vimos el campamento, el tiempo libre, Sí. que llegas a un sitio y das lo mejor de ti, te liberas de cosas y te abres a descubrir, a conocer y a estar con otras personas. Y las experiencias que hemos tenido juntos de los campamentos, pues haciendo el camino, pues me ha recordado también, sales de tu zona y llegas a una zona que no conoces y te liberas a la hora de... Y tienes que confiar en el otro. Que muchas veces los otros, acuérdate, que los monitores éramos, bueno, cuando éramos chavales, cada uno éramos de nuestro padre y nuestra madre, y cuando éramos monitores, pues cada uno queríamos hacer las cosas de una manera. Al final te tenías que poner... y las cosas salían pues, porque teníamos que ponernos en las manos de los otros. Y toda la humanidad que hay, tanto en el camino como en el Sí, campamento, sí. es que aflora lo mejor de uno mismo, entiendo yo. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Porque tenemos una experiencia de compartir y de salir de nuestra zona de confort. No te puedes ir a dormir a tu cama, no tienes la ropa limpia siempre, tienes que echar Zotal para limpiar las letrinas, acuérdate, y no están tus padres, y pues estás fuera de tu zona de confort. No tienes la nevera y tienes a veces, pues eso, que irte a organizarte para ir a llevar las ollas al río y lavarlas y que las tienes que hacer y todo eso une muchísimo. Y las noches aquellas con los fuegos de campamento, que ahora entiendo que no se puedan hacer fuegos en los campamentos, pero molaba muchísimo lo que compartíamos ahí y las historias que la gente que nos confesábamos laicamente ahí hablando de cosas y contándonos historias, pues eso lo recordamos toda la vida. Y han pasado ¿cuántos años? Que somos muy mayores ya. Han pasado unos añitos. Bueno, hablo por ti. Tú tienes un año más que yo, o sea que no pienso decir nada. Sobre esto que estás comentando, yo me hice aquí una cosa para preguntarte luego, bueno, no va a salir, ya no me acuerdo ni nada de eso. Pero sí saqué en conclusión de todo lo que, bueno, de la novela, sobre la historia, ¿no? Y me lo llevo yo a mi ámbito peregrino, ¿no? Y es la resistencia que vi ahí, a pesar de los avatares, ¿no? Que va sufriendo, de ese espíritu de hombre o humano, ¿no? Que no eres sobrenatural y tienes que salir adelante, ¿no? Ante la adversidad y todo eso. La soledad, en algún momento también. Entonces, aparte de la novela, de todo eso, sí que yo me vi reflejado en los muchos caminos que he hecho. La tentación de abandonar. Sí, bueno, tentación de abandonar hemos tenido... Yo ya la tengo, la tentación de abandonar desde mi casa. Yo también te lo venía. Me dice mi mujer, yo no sé por qué vas tanto a Santiago si luego no está allí. ¿Sabes? Pero bueno, eso es una broma. Que un poco es el intento de abandonar en más de un momento. ¿Qué hago yo aquí? Me pregunto, ¿y qué hago yo aquí? Y podía estar en otro sitio, en fin. Pero ese avanzo, sigo, continúo, puedo llorar, pero luego voy a tener más momentos de risa. Y eso lo comparo yo, lo he comparado cuando lo comparé en su momento cuando leí esta novela tuya, porque de verdad entiendo, y no sé si te va a hacer spoiler, es que aquí está haciendo el camino Santiago. ¿Vale? Está haciendo el camino. Sí, claro. Santiago está haciendo su propio camino, que no es de Santiago. Sí, y luego hay una cosa que no hemos dicho que me parece... los caminos de Santiago están muy bien señalizados, pero la novela y la vida y el peregrinaje también tiene una cosa o debería tener una cosa muy bonita y muy interesante que nos valdría para la vida. Reivindicar la posibilidad de equivocarse, Sí. de que me he perdido,
tengo que volver porque he perdido el camino, o este camino que he elegido yo me está llevando por zarzas y tengo que decir si sigo o si vuelvo. Eso también es interesante, y eso los que habéis caminado mucho sabéis de perderos. Y en la vida sabemos todos de perdernos y a veces no sabemos, no tenemos la honestidad suficiente como para decir me he equivocado, desando el camino, pido perdón a quien he ofendido, o sigo adelante y me la pego, o lo que sea. Y eso también, la novela también reivindica, yo creo que todas mis novelas reivindican el sagrado derecho a equivocarse, porque coño, somos personas, somos humanos, nos tenemos que equivocar, si no, no aprendemos. Muy bien, son las 8 casi media. Y este hombre tiene que firmar libros, ¿no? Yo no tengo prisa, pero bueno, aquí también tenemos a un señor que tiene su horario y... Sí, hay que agradecerles además que sí, un viernes por la tarde estén aquí ayudándonos. Bueno, pues si no hay nada más, podéis acercar por aquí, como querráis, lo firma vuestro... Hay un señor muy majo ahí vendiendo libros y yo estoy deseoso de firmarlo. ¿Vale? No, en serio, muchísimas gracias por darme la Gracias, oportunidad. os recuerdo... Os recuerdo que la próxima semana, como dije al principio, en el mismo sitio, a la misma hora, vamos a hablar sobre la seguridad en el camino. Una aplicación, AlertCops, que se inventa en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que va dirigida al Camino Mozárabe y que ahora mismo es a nivel nacional el mejor guardián del camino que podamos encontrar, ¿no? Y vendrá algún mando de la Guardia Civil a explicarnos cómo se puede utilizar y qué peligros podemos encontrar, dónde podemos estar y todas esas cosas, ¿vale? Así que nada, gracias. Muchas gracias a vosotros. Tenemos por aquí un regalo para ti. Bien. A ver. No. Ella es Mari Carmen de... Sí, fuimos nosotros los que fuimos porque estaban todos en la conferencia. Oye, estuvo muy interesante, me gustó mucho. ¿Tú conociste a mi chico entonces? Sí, gracioso. Ahora cuando lo has dicho, te recuerdo que está por aquí encima. Saludando al pobre. No quiero cargarme. Tienes que dar el otro de ese. Sí, ahora te explicamos. Qué bonito. Hemos tenido un pequeño fallo, pero bueno, no sé es... que equivoqué un poquito la fecha del siguiente. No Pero pasa igual, nada, sé claro, que mismo. crece, ¿verdad? Está muy bonito. Mola muchísimo. No vas a aplaudir más en tu vida, tú. Muchas gracias. Eso Jesús, cuando haga la entrevista de casa, tiene los libros puestos, ¿no? Sí, sí.